Los muy buenos días, el agradecimiento y las felicidades en este caso para darle ya la bienvenida a Hércole Felipa, titular del CIL, del Centro de la Industria Láctea. Hércole, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, un placer tenerte, Hércole. En esta nueva etapa, quizás podamos decir, para la Argentina seguramente y para el sector específicamente, Hércole, con dos ítems que han generado crónica históricamente muchos desfasajes, distorsiones dentro de la cadena, según ustedes mismos venían advirtiendo. Uno de ellos son los derechos de exportación, por lo pronto, con algún panorama un poco más claro y algún alivio por este lado, y también sin acuerdos de precios ya no a la vista. ¿Cómo esto puede beneficiar al sector en su conjunto, Hércole? Bueno, en primer lugar, es importante destacar que cuando se dan estos procesos de devaluación de la moneda, a diferencia de otras actividades primarias donde prácticamente lo copia de manera simultánea, la lechería siempre corre por detrás. Y eso es como consecuencia básicamente de que el mayor parte de lo que se produce está destinado al consumo interno, a diferencia de los granos que una buena parte se exporta. Y en ese sentido, digamos, yo diría que esa es la mala noticia. La buena noticia es que las condiciones que están planteadas, tanto por algunas medidas a nivel interno como el escenario externo, hacen prever que esa recuperación, que por ahí demora más, en este contexto pueda ser un poquito más acelerado que veces anteriores. ¿Por qué? Porque, por un lado, liberar de los derechos de exportaciones en un mercado internacional que está bastante firme, con buenos precios, con una demanda realmente interesante, fundamentalmente en el principal producto que Argentina exporta, que es leche en polvo, tanto entera como descremada. Y por otro lado, al no existir más ese cepo de precios en el mercado interno, entonces esos vasos comunicantes que se dan entre el mercado interno y el mercado externo se van a manifestar, entiendo, de una manera un poquito más ágil que las devaluaciones tradicionales que teníamos, donde por un lado teníamos el beneficio de una mejora en materia de exportación, pero que por una parte, que es el 20-25% que se produce, pero por otro lado teníamos ese mercado interno que realmente complicaba. Pero también es cierto y es importante destacar que también tenemos un mercado interno con un poder adquisitivo muy condicionado que en un sector que venía con grandes desequilibrios en materia de precios en el mercado interno, Ujú. que no es sencillo que eso se normalice de un día para otro, porque precisamente el mercado hoy no podría, y de hecho lo Claro. está avalando algunos aumentos. De hecho, es por esto, Hércole, que se van a implementar algunos acuerdos sectoriales en forma voluntaria, distinta como era antes, que era impuesto. ¿Cómo pasa con los lácteos específicamente? Mira, no, a ver, en primer lugar, los acuerdos sectoriales que se están dando son a nivel de cadenas de comercialización. La industria hoy no está haciendo ningún tipo de acuerdo con el gobierno y menos con las cadenas comerciales. Son decisiones propias de las cadenas, en algunos casos que ¿En la cadena láctea acordaron, puntualmente? perdón. ¿En la cadena láctea puntualmente esto se da? No, no, a nivel industrial no, eso se da a nivel comercial. Ujú. A nivel industrial, la industria láctea en este momento no tiene ningún tipo de acuerdos con el gobierno para canasta de precios, precios especiales y demás. ¿Estarían dadas las condiciones, Hércole, entonces, sin derechos de exportación, sin acuerdos de precios para dar una mejora sustancial al tambero o no, en materia de precios? Bueno, de hecho se está dando, quizás no a la velocidad y en la forma que el productor primario lo necesita. No nos olvidemos que yo diría que sobre el sector lácteo tuvimos una tormenta perfecta, porque además de la cuestión climática, de una sequía sin precedentes, se han tomado una serie de medidas en donde realmente han afectado. Entonces, entramos en un año donde claramente vamos a tener menos oferta de leche, porque hubo achicamiento de rodeos, porque muchos productores redujeron el nivel de concentrados o directamente dejaron de dar concentrado, con lo cual
lo que nosotros vemos que vamos a tener un 2024 con menor producción. Y Y con si eso, una corrección, Hércole, discúlpame, del tipo de cambio que también le pega a los costos, ¿no? Del tambero, del productor. claro que sí, o sea, los costos para producir leche prácticamente, eh, es decir, no solo que copian el tipo de cambio, sino si, por ejemplo, nosotros analizamos el precio de la harina de soja, que es un alimento básico a la hora de producir leche, aumentó mucho más que el tipo de cambio. Está muy lejos de lo que es el valor incluso de la soja, en donde históricamente la harina de soja tenía un porcentaje adicional a lo que era el poroto. Hoy esa relación no existe. Entonces, eso se traduce en menor suministro de harina de soja y eso impacta en la producción individual. Y también, como consecuencia de todos estos desfasajes, hubo achicamiento de rodeos, hubo una serie de cuestiones que van a impactar en la producción de 2024. Que volvemos a lo mismo, tampoco no van a ser caídas importantes, pero si nosotros vemos que el 2023 tuvimos una caída del, creo que va a terminar estando alrededor del 4%, 4,5%, agregar otra caída en el 2024, realmente estamos hablando de que el sector está pasando por un estancamiento ya desde hace mucho tiempo, independientemente de las medidas que se tomen, porque aumentar la producción de leche no es una decisión que se tome y que de la mañana a la noche ya uno pueda crecer en producción. Hace falta invertir, hace falta, hay un proceso biológico que lleva su tiempo lógico, con lo cual la respuesta no va a venir de manera inmediata. Hércole, decías recién hace un minutito que estaba dándose, ¿no? Esta mejora de la capacidad de pago concreta de la industria al tambero. ¿De cuánto es puntualmente? Bueno, hoy básicamente, dado por la mejora en la exportación de ese 25% que se exporta, claramente mejora el poder de compra de la materia prima. La producción del mes de diciembre yo considero que va a estar alrededor de los 200 pesos por litro de leche. Vos decís, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Pero si nosotros analizamos con respecto al precio del mes anterior, estamos hablando de una suma significativa. Y creo que enero, febrero, marzo, de acá para adelante, va a haber importante recuperación porque las condiciones del mercado lo permiten y porque además vamos a tener una menor oferta. Si vos me preguntás, ¿el mercado daría para estos precios? Yo te digo que el mercado externo sí, el mercado interno no. Pero también desde la industria entendemos que como puente para atravesar este proceso, aún con números negativos, tenemos que hacer el esfuerzo porque realmente, esta industria funciona con leche. Y a este paso, si no se le tira un salvavidas a la producción primaria, bueno, la oferta de leche va a caer algún más. La pregunta ¿es suficiente? Claro que no lo es, pero bueno, por lo menos estamos transitando un sendero que nos da un horizonte un poquito más claro. Y en este camino, Hércole, ¿cuáles podrían ser los próximos escalones de precios? ¿De qué proyecciones estaríamos hablando para los próximos meses de mejoras, ¿no? En el valor. Mira, a ver, si hoy analizamos el poder de compra de la exportación, indudablemente que está dando valores superiores a los 200 pesos. También es cierto que hay que esperar a ver qué pasa, que se consoliden todos los anuncios a través del DNU, que a partir de mañana entraría en vigencia, y este proyecto de ley ómnibus que envió el presidente del gobierno al Congreso. Pero yo te diría que entramos en un sendero en donde entiendo que la recuperación de precios vamos a poder llegar en algunos meses, no de manera inmediata, a tener una relación lógica con lo que son los costos fundamentalmente para producir, que tienen que ver con el 2-1 maíz-soja o el 1-1 soja-leche. ¿De qué valor estaríamos hablando, Perdón, Hércole? 2-1 leche-maíz y 1-1 soja-leche. Pero del 200 actual, ¿a cuánto se iría en algunos meses? No, probablemente en enero tengamos otra recuperación importante, febrero también, y la idea es poder llegar a abril, marzo-abril, con el equivalente a
2 kilos de maíz por litro de leche y 1 kilo de soja. Que estaríamos hablando de... 270 pesos. Ajá. 200. Está claro. Que es el valor que hoy permitiría, más o menos, si se mantienen estos valores, es el valor que permitiría pagar la exportación. Por último, hablabas mucho de lo que es la mejora en la capacidad de pago por parte de la industria, teniendo en cuenta el contexto internacional, al que hay que agregarle el tema que no habría derecho de exportación, ¿no? Lo dejamos todavía en potencial. ¿Y cuánto mejora Hércole la capacidad de pago que ya no existan los acuerdos de precios? Depende de la medida que uno pueda trasladar al mercado ese sinceramiento. Claro. Por ahí, en estos días se habló mucho de los aumentos que hubo, pero también es cierto que veníamos en algunos casos de precios que eran irreales. Entonces, en la medida que se puedan sincerar los valores y que el mercado los convalide, porque esa es la otra. Una cosa es pretender sincerar los valores y otra cosa es que el mercado termine convalidando eso. En la medida que eso ocurra, evidentemente que mejora la capacidad de pago de la industria. Y sobre esto también me parece que es importante porque por ahí escucha permanentemente donde la industria tiene posición dominante y demás. Digo, yo soy, además de presidir una cámara en donde agrupa la industria láctea, soy productor primario también, con lo cual estoy de los dos lados del mostrador. La industria láctea no tiene posibilidad de hacer ninguna otra cosa si no es con leche, o sea, la industria necesita leche, a diferencia de otras actividades que por ahí uno puede decir, che, mira, hago otra cosa. La industria, si no es leche, no puede procesar otra cosa que no sea leche. Y realmente, pero cuando uno analiza... el productor, Hércole, siendo productor tambero vos también, bueno, es distinto a lo mejor porque estás de los dos lados, pero ¿tiene o no tiene potestad para fijar un precio y que rija libremente, ¿no?, la oferta de la demanda, o es más cautivo de su producción en cuanto a lo perenne, ¿no?, que es? A ver, indudablemente que la actividad, las características de la actividad hace que sea distinto a otras actividades primarias, donde por ahí, pero eso tiene también que ver en la forma que negocia cada productor. Hoy no existe más el productor cautivo y de hecho cuando vos ves el movimiento que hay y cómo las industrias toman tambos de otras industrias, claramente hay una competencia por la leche. Y el productor que no está conforme con el precio que le paga la usina a la que le está entregando, de hecho cambia de industria y negocia las condiciones. Es cierto que es un producto por ahí con unas características que es distinto a lo que puede ser un grano, pero tampoco no es que esté cautivo de manera permanente. El productor, cuando ve que tiene a alguien que le paga un mejor precio, se cambia. No existe más esa relación como existía hace algunos años, en donde el productor por ahí le costaba mucho tomar la decisión de trasladarse de una industria a otra. Hoy cambia permanentemente y de hecho vemos cómo cambia el productor de una industria a la otra en función de las condiciones que ofrece uno y que ofrece otro. Hércole Felipa, titular del CIL, del Centro de la Industria Láctea, un placer, gracias por haber estado y felicidades, buen año. Muchas gracias, ha sido un placer. Abrazo grande.